Bienvenidos, amigos de María Visión, a este programa Annum Sacrum, este programa especial que estamos haciendo sobre el Año Santo, este año 2025, que ha sido declarado Año Santo Jubilar y en el que estamos muy concienciados desde María Visión para haceros llegar toda la información posible sobre en qué consiste todas las gracias que podemos recibir durante este año, también qué son las indulgencias plenarias y cómo ganarlas con todo lujo de detalles. Así que os agradezco mucho que estéis otro día más aquí en esta nueva edición de Annum Sacrum. Y como otras veces, hoy nos acompaña Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Nada, el placer es mío, un placer inconmensurable. Muy bien. Bueno, pues como siempre, Ignacio, a mí me gustaría que empezásemos el programa haciendo una invocación al Espíritu Santo con una oración, si te parece. Perfecto, para que nos auxilie. Exactamente. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Ignacio, pues en este programa hemos preparado un especial sobre las obras de misericordia y sin entrar en mucho detalle ahora mismo, pero es una de las formas que tenemos para ganar la indulgencia plenaria, ¿no? Según se ha decretado, ¿no? por el Papa Francisco para que ganemos las indulgencias este año. Así es, Javier. A ver, los requisitos fundamentales para obtener la indulgencia plenaria, consideramos pertinente repetirlos las veces que haga falta, pues son hacer una buena confesión, una confesión válida, recibir la Santa Comunión y también rezar por las intenciones del Papa. Esas son las más genéricas y luego pues las hay más concretas, específicas de este año jubilar, como es visitar templos habilitados al efecto, debidamente estipulados. Y entre esa marabunta de opciones adicionales, pues se encuentran las obras de misericordia, las cuales están divididas en dos subgrupos, que serían las corporales y las espirituales. Y en este programa vamos a hacer hincapié en las corporales. En la siguiente edición nos centraremos en las espirituales, ¿no? Porque ambas tienen mucha amiga. Ajá. Entonces, si te parece, bueno, tú ya has mencionado las formas principales que tenemos para ganar la indulgencia, ¿no? Pero yo quería recalcar que este Año Santo lo tenemos, como se diría, regalado el hecho de ganar las indulgencias, ¿no? Porque es que se nos ha puesto muy, muy fácil cómo conseguir toda esta gracia. Y efectivamente, como hemos dicho en programas anteriores, se pueden ganar hasta 2 indulgencias plenarias al día. Una de ellas para que sea aplicada sobre nosotros y la otra por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque en cierta medida no tiene sentido obtener 2 indulgencias al mismo tiempo, porque con una ya nos quedamos completamente inmaculados, incorruptos, limpios. Recuérdanos qué es el efecto de la indulgencia plenaria. Volveríamos al estado de gracia en el que nos encontrábamos en el momento del bautismo, es decir, libres de todo pecado. Claro, todo pecado y de toda mancha de pecado. Y de toda mancha, porque la confesión nos libra digamos, de la culpa, pero no del castigo. La mancha sigue quedando ahí. En cambio, la indulgencia plenaria, pues nos limpia de ambas cosas. A ver qué te parece este símil, nosotros o nuestra alma, digamos que es como un cristal. Imagínate un cristal prístino, perfectamente puesto, y en el momento que pecamos, ese cristal se rompe, queda roto, se hace añicos. Luego se puede seguir rompiendo si sigues reincidiendo en el mismo pecado o en otros pecados, etcétera, ¿no? Pero cuando acudes al sacramento de la confesión, digamos que ese cristal se vuelve a montar.
Pero ¿qué pasa que cuando tú montas un cristal pues de nuevo? Se queda con grietas, Se quedan todas esas marcas por donde se ha roto, ¿no? ¿Qué haría la indulgencia plenaria? Claro. Borraría ese resto y volvería a ser ese cristal como nuevo. Pues no tengo nada que añadir porque este ejemplo que has puesto es verdaderamente ilustrativo. Te doy la enhorabuena. Nada, no es mío, así que... Sí, el cristal eso volvería a su estado natural y se quedaría completamente límpido. Así es. Así que, bueno, pues cuéntanos. Mira, si quieres te voy a leer cuáles son las 7 obras de misericordia corporales. Y luego hablamos sobre ellas. Exactamente. Efectivamente. Después las 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Por otro lado, las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Pues nada, muchas gracias, Javier. Y una vez citadas las 14 obras de misericordia, las 7 corporales por un lado y las 7 espirituales por otro, vamos a dedicar este programa a las corporales, que como he señalado anteriormente, tienen muchísima enjundia. Bueno, pues cuéntanos. Sí, pues para empezar, bueno, cabe destacar que las obras de misericordia corporales están señaladas todas al mismo tiempo en un fragmento del Nuevo Testamento. A contrario sensu de las espirituales, que también brotaron directamente de los labios de Jesús, pero hubo que hacer una labor de compilación y de refundación, ¿no? Se fueron espigando citas de un lado, de otro, y todas quedaron refundidas. Es decir, todas brotaron directamente de los labios de Jesús, pero las corporales se encuentran contextualizadas en el mismo párrafo y las otras pues pertenecen a distintos fragmentos. Entonces, lo que acabas de decir es muy interesante. Las 7 obras de misericordia corporales fueron expresadas de viva voz por el mismo Jesucristo. Sí, bueno, las espirituales también, pero claro, las corporales de manera más estructurada, en el mismo fragmento. Bueno, pues, o sea... estamos diciendo que son unas obras que se nos dice o que se nos deja para recapacitar sobre ellas y realizarlas, transmitidas por el mismo Jesucristo. Es decir, o sea, de hecho voy a leer algo que no debemos dejar pasar por alto, ni mucho menos. Con más razón aún, tenemos que hacerle caso y aplicárnoslas, ¿no? Claro, bueno, pues porque si nos lo hubieran dicho las altas jerarquías de la Iglesia, también tendríamos que obedecer, pero si para más INRI han brotado directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo, pues más persuadidos quedamos todavía de ello, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y a continuación pues voy a leer esta cita del Evangelio de San Mateo, donde vienen expresamente señaladas estas obras de misericordia corporales. Porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber. Era un forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo, y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Encarcelado y fuisteis a verme. No cabe ninguna duda, o sea, es que son las obras de misericordia corporales dichas al pie de la letra, ad pedem literae. Así es. Y cuéntanos entonces, sí, ¿en qué consiste? Podemos intuir en qué consistiría cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a indagar un poquito en detalle sobre todas ellas. Sí, porque la intuición nos haría ver la parte fundamental, pero no entrar en los pormenores, en los matices, los cuales son fundamentales también a la hora de obtener una indulgencia, porque no se pueden aplicar de cualquier manera. Ajá. Por ejemplo, hablamos de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Hay una cita de San Juan también, bastante explícita al respecto, que dice así: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene.
El que tenga para comer, que haga lo mismo. Bueno, aquí, como hemos dicho, por vía de la intuición es fácil a qué se refiere, ¿no? Porque este aspecto no tiene muchos pormenores. Dar de comer al sediento y dar de comer al hambriento. Pero claro, a un hambriento o a un sediento que estén pasando necesidad, no que tú o que yo tengamos hambre en un momento determinado o nos queramos tomar una Coca-Cola o una copa de vino. Eso no es considerado como una obra de misericordia lo suficientemente encomiable como para obtener la indulgencia. Aquí la picaresca no vale. Efectivamente. Pues a Dios no se le puede hacer trampas con la ley. Exactamente, porque bueno, todo esto que estás mencionando siempre es una forma de ayudar al prójimo, ¿no? De amar al prójimo. También nos recuerda pues a ese mandamiento que nos dejó Jesús, ¿no? De amaros los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado, efectivamente. Pero eso, como he dicho, este tipo de obras de misericordia, para que tengan efectos de indulgencia, van más allá que de ayudar al prójimo cotidiano. Digamos que es también ayudarle en situaciones de extrema necesidad, sin menospreciar o minusvalorar las otras, naturalmente. Exacto. Bueno, la segunda de ellas sería dar posada al peregrino. Bien, esto no quiere decir invitar a un amigo tuyo que viene a visitarte a Sevilla, por ejemplo. Oye, que eso está muy bien y que Dios te lo pagará, pero bueno, para obtener la indulgencia plenaria es dar posada, alojar en tu vivienda a alguien que se encuentre en una necesidad imperiosa. Esto también tenía más sentido antaño, en la antigüedad, porque, claro, cuando se vivían ambientes que estaban azotados por la guerra, pues sí que el común de los mortales muchas veces tenía la imperiosa necesidad de ser alojado en una casa. Pero bueno, como no nos hallamos en ese clima, gracias a Dios, pues... Hombre, también a raíz de lo que estás comentando, tenemos que destacar que esa gracia de la indulgencia plenaria no es cosa pequeña. Es decir, es una gracia que se nos da durante este año jubilar y por ende aquello que se realiza para conseguirla no es cosa menor tampoco. Es decir, hay que tomárselo en serio. Que una obra de misericordia tiene que ser como debe ser. Claro, como hemos dicho, no es nada baldío o baladí, o sea, no es una bagatela. Es que nos deja en el mismo estado en el que nos encontrábamos al tiempo de ser bautizados. Ahora bien, claro, tiene que ser, como he dicho machaconamente, una obra de misericordia, pues en el que se ayuden a las personas en, pues eso, en casos de mayor relevancia que los que nos ofrece la cotidianidad. Así es, porque, por ejemplo, se me ocurre que muchas de estas obras que ya hemos comentado se pueden hacer de una manera en la que en nuestra sociedad pues hay muchas fundaciones, hay muchas obras de caridad, hay muchas instituciones que realizan estas obras y colaborar con ellos es alguna forma también de alcanzar pues estas obras de misericordia, ¿no? Hombre, todas las facilidades que sean puestas ante nosotros, pues hay que aprovecharlas debidamente. Así es. Buscad y hallaréis. Sí. Bueno, dicho esto, voy a citar otra de estas obras de misericordia corporales, que es vestir al desnudo. Bueno, esto consiste, pues eso, en no dar la ropa que te sobra a un amigo tuyo porque te queda pequeña, sino dar esa ropa que te sobra, pues a una, por ejemplo, a una ONG como Cáritas, para que esas personas pues puedan, que no pueden pagarse su indumentaria, pues puedan vestirse. Y también tiene más mérito todavía, sin menospreciar lo anterior, si damos lo que necesitamos, aquel jersey o chaqueta que nos encanta. No solo lo que sobra. Hombre, creo que acompaña a la obra no dar lo que sobra, sino lo que uno tiene necesidad también para uno mismo, ¿no? Pero sí, siempre hay alguien que tiene más necesidad que nosotros, justo, seguramente. Pero eso sí, sin minusvalorar el gesto generoso de dar lo que nos sobra. Eso también cuenta. Vale. Pero bueno, es más heroico, pues si hacemos algo que nos cuesta. Hombre, por supuesto, yo creo que cuenta doble, ¿no? Sí, o triple. Bueno, en lo concerniente a vestir al desnudo, hay una una carta de Santiago que nos anima a ser generosos en estos términos.
Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Bueno, pues creo que ha quedado meridianamente claro, valga la redundancia. No, hombre, yo creo que está muy bien explicado, Ignacio. Nada, muchas gracias, eso espero. Bueno, la siguiente de estas 7 obras de misericordia corporales sería visitar al enfermo. Bueno, en este caso, a ver, no es simplemente acudir y hacerle compañía, sino que también consiste en darle conversación, en intentar empatizar con sus sentimientos, en darle consuelo y también en ayudarle en lo que corresponde al ámbito de lo físico. O sea, que esto no consiste en ir a visitar a un enfermo, ponerse a leer un libro y no hacerle ni pajolero caso. No, hombre, yo creo que esto incluye lo que es lo que toda la palabra compañía implica, ¿no? Implica. Es decir, O sea, los cuidados tanto físicos claro, como corporales, que muchas veces nos centramos solo en los físicos, que son muy importantes, pero yo creo que gozan de mayor relevancia, si cabe, los de índole, pues un poco más, eso de arropo psicológico, de empatía, tienen mayor trascendencia. Bueno, y además de las formas que has mencionado al comienzo del programa, de cómo ganaríamos, o de las formas que tenemos para ganar la indulgencia plenaria, para este año santo está decretado como una forma indiscutible y mencionada aparte, fuera de las obras de misericordia, que es la de visitar enfermos y ir a lugares donde están estos enfermos y estar con ellos. Y es más, también yo añadiría que no solamente nos quedemos en hacer una visita puntual, ¿no? Que yo creo que lo has mencionado alguna vez, que hay que planificarse, si uno puede en buena medida, pues que hacerlo de una manera regular, pues a estos enfermos, pues si conseguimos tener un trato más cercano con ellos y desarrollar pues esa relación más estrecha, ellos lo van a agradecer mucho más, lo primero de todo, y lo segundo, que realmente estaremos alcanzando esa obra de misericordia. Justo, que esto no se limite solo a ir a visitar a un familiar que está enfermo, porque claro, pues si tu madre, tu padre, tu mujer o tu hermano se encuentran en esa situación, sin menospreciar esa obra de misericordia, pero no tiene tanto valor como si vas tú detrás de ella, como si vas a ver a enfermos y darles a ropa a enfermos que no tienen nada que ver contigo. Ajá. Así es. Por eso, y bueno, en este sentido hay una cita muy esclarecedora al respecto, en la parábola del buen samaritano, que curar el herido, y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba otro a quien le ofreció pagarle, la cual se encuentra en uno de los pasajes de San Lucas. Ajá. Bueno, eso. Ahora vamos a... Bueno, quería matizar una cosa sobre el hecho de ir a visitar al enfermo, que es que ese hecho de unirnos al dolor ajeno nos hace ser más empáticos y caritativos con los demás. De hecho, ese es el sentido del dolor. Muchas veces Dios permite, que no causa, ojo, que pasemos por trances dolorosos para que en base a eso nos curtamos y sepamos empatizar mejor con el dolor ajeno. Es decir, que Dios no permite las cosas sin un fin loable o plausible. Ajá. No, es muy interesante esto que estás comentando, ¿no? Porque cuántas veces vemos dolor ajeno, ¿no? Y no nos ponemos en su piel, ¿no? Por lo que está pasando realmente. Y hay veces que tenemos que sufrirlo en nuestras propias carnes para saber realmente lo que está pasando, ¿no? Cuando has sufrido antes pues un periodo intenso de dolor, te haces mucho más permeable al dolor ajeno. Por eso, en cierta medida, Dios lo permite, que no lo causa.
Ojo. No, es muy importante matizar eso, claro que sí. Efectivamente. Bueno, por otro lado tendríamos visitar a los presos, a los encarcelados, es decir, incluso aunque sean culpables o reos de un gran delito, ello no les impide ser hijos de Dios. De hecho, el hecho de que hayan cometido un delito grave, pues les hace más susceptibles de tener que recibir la gracia de Dios y el auxilio divino, que es algo que se nos olvida también con relativa frecuencia. Hombre, tenemos que destacar que esto no se le niega a nadie, por muchas cosas que haya cometido, por muy mala persona que haya podido ser. Esto está al alcance de todos. De hecho, si somos capaces de perdonar a una persona que nos haya herido o que haya tenido unos índices elevados de maldad, pues Dios nos lo premiará con creces, ¿no? Porque claro, es muy fácil amar a quien nos ama o a quien nos ha tratado bien. Pero si queremos vivir de verdad el amor, tenemos que extenderlo a todo tipo de personas, incluso a aquellas a las que consideramos más indeseables. Qué necesario es esto en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo, más que nunca. Yo creo que los signos de amor y de caridad hacia el prójimo son cada vez más escasos, y sobre todo a esas personas a las que pues no tenemos ninguna empatía, a lo mejor, ¿no? Sí. Esto, mira, voy a citar a un autor que, pues eso, que no era católico ni estaba conectado a la ortodoxia católica, pero que incidía en este aspecto, que era Adam Smith. Decía que era muy fácil ser simpático con tus amigos. Claro, eso es muy fácil, pero serlo con quienes no son tus amigos o quienes incluso te caen mal, eso ya es arena de otro costal. Eso tiene mérito. Claro, eso tiene mérito, y ahí es donde con ese tipo de acciones es cuando realmente nos merecemos la indulgencia, cuando es algo que produce en nosotros una catarsis sin precedentes, no una obra de misericordia pequeña. Ojo, sin menosprecio de las pequeñas. No, todo cuenta, todo suma. Todo suma. Exactamente. Pero lo que multiplica son otras cosas. Que lo vuelvo a repetir, como en el caso anterior de visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados forma parte de los medios que tenemos este año santo para alcanzar la indulgencia plenaria, especificado en sí, es decir, fuera parte de que también está especificado que se gana mediante las obras de misericordia. Claro, aparte de figurar de manera general o genérica como una obra de misericordia corporal, también está explícitamente detallado como una obra de misericordia corporal propia de este jubileo. De hecho, hay ríos de tinta que lo ponen de manifiesto. Porque yo creo que las cárceles están muy necesitadas del amor de Dios. Del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de que las personas que están ahí encuentren un consuelo y una paz y en el arrepentimiento de los hechos que hayan podido hacer. ¿Quién está más necesitado del perdón que alguien que ha cometido un delito grave? Exactamente. Y es más, nosotros haciendo estas visitas y acudiendo a estos lugares podemos encender una pequeña llama en las conciencias de muchas personas que a lo mejor si no estuviésemos allí, no fuésemos, ni se lo estuvieran planteando, ¿no? Eso, el de acudir al perdón, el de acercarse de nuevo a Cristo, ¿no? O a nuestra Madre María Santísima. De hecho, a nuestro ideal de justicia le incorporaríamos la misericordia, porque, por ejemplo, en la antigua Grecia se hacía mucho hincapié en la justicia, que la justicia es muy loable porque Dios es infinitamente justo. Pero claro, una justicia sin misericordia, como la había en ese periodo precristiano, al final esa justicia acaba degenerando en un ajusticiamiento, que no es lo mismo, se acaba convirtiendo en una cosa feroz e insoportable. Entonces, por eso Dios es infinitamente justo, pero también infinitamente misericordioso, porque esa misericordia infinita, aplicada a la justicia infinita, hace que esa justicia se endulce, ¿no? O sea, que no deje de ser justicia, pero a la que le proyectemos pues una luz de misericordia y de ternura y de candor. Tú tienes madera de profesor, ¿eh? Pues nada, a ver si a alguno se le ocurre contratarme a través de este programa, yo lo dejo caer.
Ay, sí, la verdad que es una vocación frustrada que tengo, pero bueno, gracias a María Visión Televisión, pues puedo ejercer de profesor de otra manera. Bueno, me alegro mucho. Sí, la verdad que estoy rebosante, henchido de alborozo de estar aquí. Bueno, por otro lado, estaría enterrar a los difuntos. Bien, nos acercamos ya a la última de estas obras de misericordia corporales, ¿no? Corporales, porque aunque consideremos que es alguien que está muerto, el hecho de cómo enterremos el cuerpo y de qué cuidados les demos para que esté preparado para la vida eterna, pues es de vital importancia, porque no olvidemos que resucitaremos en cuerpo y alma, en base a la teoría hilemórfica de Aristóteles, la cual fue aceptada por la escolástica de Santo Tomás de Aquino, es decir, por la Santa Madre Iglesia. Somos cuerpo y alma. Entonces, si no le damos un tratamiento debido, unas exequias respetuosas, unas honras fúnebres espirituales al cuerpo, pues no le estamos ayudando desde nuestra vida terrena a esa persona que entre con dignidad en el más allá. Pues Ignacio, permíteme que nos quedemos aquí porque se nos ha terminado el tiempo. Se ha hecho muy corto esta charla contigo. Te agradezco mucho que estés de nuevo con nosotros. Sí. Bueno, quería terminar con una cita evangélica que es: dad y se os dará, y bienaventurados los misericordiosos. Pues con esta cita que nos ha traído Ignacio, despedimos el programa de hoy y os invitamos a seguirnos de nuevo la semana que viene en otra edición de Annum Sacrum. Muchas gracias.